grabación nuevamente. Bueno, muchachos, vamos nuevamente a hacer lo que estamos haciendo. Vamos a proyectar nuevamente el archivo. Acá lo tengo. Listo, jóvenes. Entonces aquí está nuevamente lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a calcular, como les digo, o como les dije, primero vamos a hacer todos los cálculos y luego nos vamos a meter con el análisis. Vamos a tomar una clase especialmente para hacer ese análisis también como lo hicimos con el análisis vertical y horizontal, ¿cierto? Entonces vamos a ver, vamos a empezar aquí. Bien, el activo corriente, medidas de liquidez, vamos a ver la razón corriente, ¿cierto? Es la primera. El activo corriente sobre el pasivo corriente. Bueno, en este caso hay dos estados o dos balances, ¿cierto? Vamos a hacerlo del año inmediatamente, el actual, más bien. Vamos a trabajar con el actual, ¿listo? Entonces nos vamos aquí y traemos la información primero del activo corriente. Vámonos al balance general, ¿cierto? Vámonos al balance general. Aquí está balance, aquí está pérdida, listo. Vámonos al balance general y tomamos el valor del activo corriente y aquí lo tenemos, total de activo corriente, acá, ¿cierto? Le damos igual y nos traemos el valor del pasivo corriente, ¿cierto? Vámonos aquí nuevamente, esta información de activo y pasivo lo encontramos en el balance, ¿cierto? Aquí está, activo y el pasivo. Pasivo corriente, aquí lo tenemos, ¿bien? Listo, muchachos. Entonces, miren la comparación que vamos a hacer. Activos corrientes sobre el pasivo corriente. Como podemos darnos cuenta en este momentico aquí, nos podemos dar cuenta que la empresa tiene un leve o está superior nuestro activo corriente sobre nuestro pasivo corriente. De alguna manera introductoria se podría decir que está produciendo para cubrir esos pasivos corrientes en estos momentos, pero la información hay que seguirla desarrollando para sacar un análisis más compacto. Listo, vamos a calcular y luego vamos a hacer los análisis, hacemos en una hoja aparte de aquí de la hoja del Excel, vamos copiando ahí la información, ¿vieron? 1,01, ¿listo? Entonces, ese es nuestro dato inicial. Vámonos entonces a calcular nuestra prueba ácida. Miren que la prueba ácida, otros lo calculan de una manera diferente. Bueno, pero aquí tenemos este proceso para calcularlo así como lo vemos. El activo corriente menos los inventarios sobre los pasivos corrientes, ¿cierto? Mirando a ver qué tanta capacidad tiene la empresa de pagar sus pasivos corrientes sin necesidad de tener en cuenta los inventarios. Bien. Entonces, aquí nuestro activo corriente menos el inventario, vámonos aquí, activo corriente, activos corrientes, aquí, total de activos corrientes, ¿cierto? Y además de eso, menos el inventario, lo tenemos aquí, ¿cierto? ¿Sí? Sobre nuestro pasivo corriente. Ya nuestro pasivo corriente lo tenemos, ¿cierto? Este que está aquí. Listo. Ahí tenemos la información. Ya miremos a ver que la situación nos va a dar diferente en este sentido, ¿cierto? Y nosotros, Una pregunta, señor, ¿solamente se hace sobre el año actual o se hace sobre el pasado? no depende si tú quieres hacer un análisis promedio, tú podrías tomar entonces los dos balances, ¿ya? Pero aquí lo Pero vamos por a lo hacer. general se hace, Sí, depende cómo te lo pidan. En este momento tú lo puedes hacer, te piden el año actual, haz el análisis del año actual. Y si te piden un historial o teniendo en cuenta el año anterior, tienes que vincular el año anterior también, porque, lo quieren así y lo necesitan de esa forma. Por lo general, uno hace el análisis del año que está, del último año, ¿ya? O bueno, uno hace análisis históricos, ¿oíste? Como para uno ir haciendo mejores planeaciones y mejores proyecciones, ¿listo? Pero básicamente tomamos el año último, ¿ya? Como digo, uno a veces en finanzas, en contabilidad, en números,
siempre se toman históricos para uno poder tomar mejores decisiones, ¿ya? Pero para efecto del ejercicio nosotros aquí vamos solamente a tomar este año último, ¿listo? ¿Por qué? Porque de pronto nos interesa la situación financiera de la empresa ahora mismo, ¿cierto? Del último año hacia acá, ¿sí? Para tomar mejores decisiones, en situaciones más contundentes, más fuertes, sería bueno hacer análisis financieros de 2, 3 años atrás. ¿Listo? Bien. Entonces aquí tenemos, miren, la prueba ácida que es lo que nos está indicando básicamente, ¿verdad? Que no, si nosotros no tenemos o no vinculamos los inventarios para cubrir nuestro pasivo corriente, básicamente no tenemos la capacidad para cubrir esos pasivos corrientes, ¿cierto? Vámonos aquí entonces a lo que dice nuestro activo corriente. Activo corriente ya lo tengo calculado aquí, ¿cierto? Y me voy al total de activos. Esa es la importancia que tiene el activo corriente, ¿cierto? En su total de activos, en su cuenta mayor, que es el total de activos. Entonces, vámonos acá al balance nuevamente y buscamos el valor del activo. Aquí está. ¿Sí? Van a haber unos datos o unas cuentas que vamos a necesitar el promedio. Entonces, sí vamos a tener en cuenta los 2 años, el año actual más el año anterior, ¿oíste? Como por ejemplo aquí, donde nos está hablando. Bueno, vámonos ahorita a los indicadores operacionales. Entonces me habla de la rotación de activos, ¿cierto? Ingresos operacionales, las ventas sobre el promedio de los activos. Entonces aquí sí utilizamos en su efecto la información de los 2 años, ¿sí? Del año 2018 y del año 2019. Entonces vamos a sacar aquí rotación de activos, ingresos operacionales, las ventas. Entonces nos vamos aquí. ¿De dónde sacamos entonces los ingresos operacionales? De la utilidad operacional. De la utilidad operacional. No, pero ¿de cuál de los estados financieros más bien me refiero yo? A las ventas. Ingresos operacionales dice ventas netas. Entonces, ¿a dónde aparecen las ventas netas? Básicamente están en el estado de resultados, ¿cierto? Con eso es que nosotros básicamente iniciamos el estado de pérdida de ganancias, ¿sí? Con las ventas o con los ingresos, ¿listo? Entonces nos vamos aquí, ingresos operacionales o las ventas netas, y nos vamos aquí al PIG. Puedo tomar vamos a tomar este que está aquí, ¿sí? Vamos a tomar este que está acá mejor. Me está hablando de los ingresos netos, ¿cierto? Los ingresos netos o los ingresos operacionales son estos que yo tengo aquí. En este caso, son las ventas más otros ingresos operacionales, las ventas netas. Entonces tomo las ventas netas, ¿cierto? Ahí lo tengo. Y dice sobre el promedio de activos. Entonces, los activos, ¿a dónde los ubicamos nosotros? Los activos nosotros los sacamos ¿de dónde? Del balance general, ¿cierto? Del balance general sacamos nosotros los activos. Entonces, hacemos lo siguiente. Podemos hacer esto, sacar el promedio, o podemos sumar los dos valores. Promedio, ¿cierto? ¿De qué? De el promedio de los activos. Entonces nos vamos aquí. Promedio de los activos, aquí está. Total de activos. Hago los dos y él me saca el promedio. ¿Listo? Me saca el promedio. Si yo quiero comparar realmente que si eso es así, vamos a ver aquí, vamos y lo comparamos, ¿cierto? Sí, igual nos vamos aquí al activo, le sumo el otro activo que tengo aquí, o el total de activos del año siguiente, y ¿qué hago? Lo divido entre 2, ¿cierto? Debe darme lo mismo, aquí está lo mismo, ¿listo? Entonces yo puedo utilizar las dos fórmulas, la fórmula que me ofrece Excel a través del promedio, o sumando las dos cantidades de activo más el activo del año 1 más el activo del año 2, ¿cierto? Y me saca entonces el promedio. Entonces, vamos a borrarlo de aquí para que ustedes no se confundan. Aquí está, de todas maneras, queda promedio. Y si no, muchachos, como les digo, así como les hice, vamos a dejarlo para que
Lo hagan como ustedes quieran, ¿oyeron? Aquí está el activo, total activo del año 1 más el total del activo del año 2 y lo voy a dividir entre 2 en este momento. ¿Por qué? Porque son dos valores, pero si fueran 3, 4, entonces tendría que tomar los balances, los totales de del activo de los balances de los 4 años y dividirlos entre 4. Bien. Y entonces, vámonos aquí a sacar esta relación que existe aquí entre de la rotación de activos, ¿cierto? Ingresos operacionales o ventas netas divididos entre el promedio del activo, ¿sí? Entonces me está dando ese valor que tengo ahí, 1,08. 1,08. Bien, vamos a seguir. Ese valor es en porcentaje. Ese valor a veces viene dado, bueno, tú lo puedes sacar en porcentaje, pero lo puedes dar en veces, más bien, ¿oíste? En veces. Ese valor se da en veces, ¿oíste? ¿Cuántas veces contiene uno a otro? ¿Listo? Como te digo, la próxima clase, ya después que hayamos calculado, entonces empezamos con el análisis de cada uno. Hacemos un espacio, anexamos un comentario a cada uno de ellos. ¿Listo? Bien, entonces los días de rotación, ¿cómo los vamos a calcular? Días de rotación dice que son 360 dividido entre la rotación de activos. ¿Y de dónde saco la rotación de activos? Muchachos, ¿de dónde saco la rotación de activos? Rotación de activos. Del indicador de rentabilidad. Del indicador que acabamos de calcular, ¿cierto? Claro, de este indicador que tenemos aquí, la rotación de activos, es la rotación de activos que tenemos acá, ya lo calculamos. Ahí está. ¿Listo? Bien, y entonces, ahora sí hacemos el procedimiento. 360 dividido entre la rotación de activos, que está ahí. Básicamente todo esto viene encadenado, concadenado, ¿cierto? Coordinado. Lo que yo calculo anteriormente es casi lo que de pronto me va a servir para hacer el cálculo del indicador que viene. Listo, entonces, ese indicador que tenemos allí, bien, nos va a indicar cada cuánto rota nuestros activos. Listo, vámonos aquí entonces, nuevamente, vámonos a calcular la rotación de activos corrientes. Rotación de activos corrientes. ¿Sí? Acá fue el activo total y aquí estamos sacando la rotación de activos corrientes. Entonces, ¿lo sacamos de dónde? De los ingresos operacionales o de las ventas netas, que ya yo lo tengo por aquí. Aquí lo tengo, ¿cierto? Ingresos operacionales o ventas netas. Aquí está. Sobre el promedio de activos corrientes. Ese promedio de activos corrientes no lo tenemos aquí. En esta hoja, no creo. No, acá no lo tenemos. Entonces, tenemos el promedio de activos totales, pero el promedio de activos corrientes no lo tenemos. Entonces, vamos a calcular el promedio, ¿cierto? Y nos vamos acá al balance general y sacamos el promedio de activos corrientes, este que está aquí, ¿cierto? Cogemos los dos valores que están ahí, ¿sí? Y nos da el promedio de activos corrientes, el que nos está ofreciendo el promedio como tal de los años 2018 y 2019 de los activos corrientes de cada uno. Listo, entonces vámonos aquí, sacamos esta información o este cálculo, este indicador, dividiendo los ingresos operacionales, las ventas netas, sobre el promedio de activos. ¿Cierto? Bien, ahora vamos a sacar los días de rotación de activos. Vamos aquí, tenemos como base o tomamos como base el año comercial, que son 360 días, sobre la rotación de activos. ¿De dónde sacamos entonces nuestra rotación de activos? La rotación de activos, muchachos, ¿de dónde la sacamos? La que acaba de ser anterior, queda 374. Bueno, puede ser esa, pero también la podemos tomar con relación a la rotación de activos que tenemos acá arriba, ¿cierto? Rotación de activos, ¿sí? Podemos hacer dos cosas. Una, tomar la información
y hacer el análisis diciendo que la estamos tomando con referencia al activo promedio de los activos corrientes o teniendo en cuenta la del activo total. Listo, cualquiera de las dos nos puede servir. La que dices tú nos puede servir, Diego, esta de rotación de activos, pero ya sabemos que tenemos que tener como referencia esa. Listo, la rotación de activos corrientes. Bien, y hacemos el cálculo aquí. Perfecto, listo. Entonces ahora vámonos a la rotación de cartera. Vamos a ver qué información nos trae aquí la rotación de cartera. Dice que el 30% sobre el valor de los ingresos operacionales netos es la información que vamos a tomar en este momento, ¿cierto? De ventas netas a crédito. Tomamos un 30% del valor de los ingresos operacionales. Entonces vamos a tomar un 30% de las ventas o de los ingresos operacionales. Entonces, sí, igual 30%, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el valor de los ingresos operacionales que deben ser estos que tenemos acá. ¿Sí? Bien, y me da un valor de 2.094.571 pesos. Bien, y entonces vamos a ir a las cuentas por cobrar promedio, ¿cierto? Cuentas por cobrar promedio. Vamos a sacar, ¿de dónde sacamos este dato de las cuentas por cobrar promedio? Vámonos aquí al promedio, ¿cierto? Al promedio y vámonos al balance general. Balance general aquí. Vámonos aquí. Deudores, ¿cierto? Son nuestras cuentas por cobrar, básicamente. ¿Cierto? Revisen a ver si de pronto alcanzan a ver alguno diferente allí. O algunas cuentas por cobrar que yo no alcance a divisar desde acá. Nuestros deudores, ¿cierto? Nuestros clientes. Eso. Vamos entonces a tomar esa información. Vámonos aquí. Pero son promedios, entonces yo tengo que coger los 2 años. Año 1, año 2. Aquí los tenemos, año 1, año 2. Y sacamos el promedio. ¿Listo? Cuentas por cobrar promedio, ya lo tenemos aquí. Y ¿qué es la indicación? Ya, sobre el 30. Entonces, vámonos aquí y calculamos nuestra rotación de cartera, teniendo en cuenta las ventas netas a créditos, que son un 30% de las ventas totales, dividido entre las cuentas promedio, cuentas por cobrar promedio, ¿cierto? En veces también nos dio 7,32 veces. Bien, vámonos entonces a los días promedio de cobro. Días promedio de cobro. Dice que son 360 sobre la rotación de cartera. 360 sobre la rotación de cartera. Bien, entonces, mis 360, porque estamos trabajando años comerciales, sobre la rotación de cartera. ¿De dónde saco la rotación de cartera? La que acaba de ser anterior. La que acabamos de hacer anterior, perfecto, Diego, así es. Miren que es que esto es prácticamente una secuencia. ¿Sí? Bueno, en este caso está acomodado de esa forma para que se nos facilite a nosotros también el desarrollar estos procesos. Es que no, la idea no es que la información o la academia se vuelva más compleja de lo que es, no. Entre más fácil sea la transmisión de la información y entre más fácil sean los procesos, pues mucho mejor, porque todo el mundo los va a entender. ¿De qué sirve un proceso que sea muy bueno, pero que sea muy complejo también? De entender, de nada, nadie los entiende. Listo, entonces, entre más fácil es mucho mejor el aprendizaje. Bien, y el entendimiento para todos. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos costo de mercancía vendida. Costo de mercancía vendida, pero el costo de mercancía vendida sobre el inventario promedio. Este costo de mercancía vendida yo aún no lo he... no, el costo de mercancía vendida, ¿de dónde saco yo mi costo de mercancía vendida? Del estado de resultados, ¿cierto? Porque tengo los ingresos menos el costo de mercancía o menos el costo de venta. En este caso, el costo de mercancía vendida. Entonces, vamos a sacar el costo de mercancía, lo vamos a sacar del estado de pérdida y ganancia. Aquí lo tengo, las ventas, los ingresos, las ventas
más otros ingresos operacionales igual a los ingresos operacionales menos el costo de venta. Entonces, menos el costo de venta. Vamos a ver si dice que es costo de mercancía vendida. Este está negativo, lo voy a traer y lo voy a multiplicar por -1. ¿Cierto? Allá fue para efectos del ejercicio. Lo multipliqué por -1 y ya me lo traigo a positivo, ¿cierto? Inventario promedio. Entonces yo voy y calculo mi inventario promedio. ¿De dónde voy a sacar mi inventario promedio? Promedio, ¿cierto? El promedio. Me voy entonces a las cuentas que están en el balance y saco el inventario. Vamos a ver, aquí está el balance. Inventarios, activos, y inventario está entre los activos corrientes, ¿cierto? Aquí está disponible, inversiones negociables, deudores, inventario, ¿cierto? Aquí está inventario. Y me dice que es inventario promedio, entonces debo tomar los dos para que el mismo me haga la operación del promedio de los dos. Como le digo, aquí me lo saca Excel con el promedio, pero si quiero yo, sencillamente sumo los dos y divido entre dos. Esto es como si estuviéramos sacando la media. ¿Se acuerdan cuando en estadística lo que le decían a uno que la media es igual a x sub 1 más x sub 2, dividido entonces entre el número de datos, entre 2, es lo mismo? ¿Bien? Bueno, vámonos aquí entonces y calculamos la rotación de inventario, y la rotación de inventario sale del costo de mercancía vendida, que la estoy sacando del estado de pérdida y ganancia, y los inventarios promedio, que ya los estoy sacando del balance general, ¿cierto? Del promedio de las dos, de los dos estados financieros. Bien. Listo, entonces vámonos a los días de rotación, días promedio de rotación del inventario. ¿Sí? ¿Cuánto rota en promedio el inventario en un año? Entonces aquí tenemos que es, la fórmula es 360 dividido entre la rotación de inventario, ¿cierto? La rotación de inventario ya nosotros la calculamos, ¿cierto que sí? Claro, la que calculamos anteriormente, esta que tenemos aquí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dividimos la información de los 360 sobre 6,37, ¿cierto? Veces. ¿Listo? Y ahí tenemos ya el cálculo de los días promedio de rotación de inventario. Bien, vámonos entonces acá, a este otro indicador que dice rotación de cuentas por cobrar. Las compras de crédito, vamos a ver qué nos dice aquí sobre las compras de crédito. Depende de la información que nos esté proporcionando ahí, podemos nosotros sacar ese dato entonces. Las compras a crédito, ¿de dónde las estamos sacando ahora mismo? Las compras a crédito, me dice a mí que es 100% de las compras fue a crédito, pero entonces, ¿cuánto fueron las compras? ¿Cierto? Las compras entonces, el 100% de las compras fueron a crédito, ¿cierto? Pero las compras, ¿de dónde las voy a sacar yo? De este juego de inventarios que yo tengo aquí, que me habla a mí de que el costo de mercancía vendida más el inventario final, menos el inventario final, va a ser igual a mis compras, ¿cierto? Ese es, en costo básicamente se llama juego de inventario, donde yo saco el valor de las compras. Listo. Bien, entonces el costo de la mercancía vendida, yo lo tengo calculado también, y ese costo de la mercancía vendida, si no estoy mal, lo utilicé aquí, costo de la mercancía vendida, la tengo aquí, ¿cierto? Bien. Más, entonces, más el inventario final. Entonces el inventario final lo vamos a sacar entonces, nuestro inventario final. Tenemos unos datos de inventario final, vamos a sacarlos, inventario final. Vamos a ver. Bueno, entonces tenemos aquí inventario inicial, sería 2018, mi inventario inicial en este momento sería en el del año 2018, 840.909, y mi inventario final sería este que tengo en este año 2019, ¿cierto? Es el que estoy finalizando. El anterior Sí, y el final. Entonces, el último. tomamos aquí como inventario final Sí. el de este año, ¿vieron? Bien. Listo, entonces el inventario final vamos a tomarlo del año actual. Inventario final, aquí está. ¿Cierto? El inventario final de este año se convierte en inventario inicial del año que viene. Bien. Listo, entonces ya yo tengo aquí el costo de la mercancía vendida
Ya yo tengo aquí mi inventario inicial y entonces tomo ¿qué? El inventario inicial. El inventario inicial fue el que yo inicié en el año anterior, ¿cierto? El año 2018. Inventario inicial, aquí lo tenemos. ¿Listo? Tenemos nuestro inventario inicial. Ahora entonces sí, vamos a calcular lo que son las compras, ¿cierto? Vamos a calcular las compras. Bueno, aquí tenemos el espacio para calcular las compras. Vamos a hacerlo aquí. Entonces sería el costo de la mercancía vendida más inventario final menos inventario inicial, ¿cierto? Bien. Ahí está. Tenemos entonces nuestras compras. Las compras, a mí me dice que el valor de las compras, dicen que el 100% de las compras fue a crédito. Entonces, tenemos que traer todo el valor acá, porque el total de estas compras fueron a créditos, nos las traemos hasta acá. Vamos a ver qué nos dice el promedio de las cuentas por cobrar. El promedio de las cuentas por cobrar en el balance, cuentas por pagar, ¿cierto? A proveedores más cuentas por pagar. Aquí nos indica aquí el Excel. Las cuentas por pagar, bueno, sí, las cuentas por pagar básicamente en el balance, las cuentas por pagar a los proveedores. Listo, entonces nos vamos al balance general y traemos las cuentas promedios por pagar, ¿cierto? Nuestras cuentas promedios por pagar. Balance general, cuentas promedios por pagar. Revisemos aquí cuentas que están en el pasivo, ¿cierto? Entonces tenemos nuestras cuentas por pagar, las que tenemos aquí, ¿cierto? Colocamos esta y esta, como estamos hablando de un promedio, ahí nos traemos vamos a hacerlo nuevamente a ver qué pasó. Promedio de cuentas por pagar, ¿cierto? Promedio de cuentas por pagar, vamos aquí, ¿cierto? Nos vamos acá al balance, las cuentas del balance, y traemos las cuentas por pagar. 273.897 más 179.137 dividido entre 2. De pronto fue porque no le coloqué aquí el... En la fórmula tiene que escribir promedio. Ok, no lo he hecho, perfecto. Muy bien. Promedio. Listo, eso es lo que estaba sucediendo. Entonces vámonos aquí, nuevamente al balance, cuentas por pagar, ¿cierto? Y, ok, bien. Listo, entonces ya tenemos la rotación de cuentas por pagar. Entonces vamos a dividir las compras a crédito divididas entre el promedio de cuentas por pagar. Listo. Aquí tenemos el dato ya. Bueno, vámonos hacia acá a seguir calculando la información del promedio, periodo promedio de pago. Y estamos siguiendo con el año comercial, pues 360 días, ¿cierto? Dividido entre la rotación de cuentas por pagar. Ya la rotación de cuentas por pagar fue calculada. ¿Cierto? Claro que sí, ya la calculamos. Rotación de cuentas por pagar. Rotación de cuentas por pagar. Aquí está, la tenemos. Bien, aquí tenemos el dato de la rotación de cuentas por pagar. Y entonces dividimos los 360 entre 22,99. ¿Listo? Bien, vámonos entonces al ciclo de caja. Vámonos aquí entonces al ciclo de caja. Días de cartera, ¿cierto? Vamos entonces a buscar nuestros días de cartera, que ya nuestros días de cartera los calculamos también. Vámonos aquí, días de cartera. ¿Cuánto alcanzan a ver el dato de días de cartera? Días promedio de cobro. Esta es nuestra cartera, ¿cierto? Entonces, este es nuestro dato que nosotros nos lo traemos hasta acá para seguir haciendo nuestros cálculos. Aquí más, ¿cierto? Los días de inventario. Ya los días de inventario también nosotros lo calculamos con anterioridad. Vamos a ver dónde están nuestros días de inventario. Hacia acá arriba.
días promedio de rotación de inventario. Entonces aquí los tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Aquí está. Bien, y entonces los días de circulación de fondos serían la suma de los dos. Días de cartera más los días de inventario que tenemos acá. Bien, días de circulación de fondo. Ahora, menos, ¿cierto? Días de cuentas por pagar. Menos los días de cuenta por pagar. Bien, entonces vamos a calcular los días de cuenta por pagar y los días de cuenta por pagar ya nosotros también lo calculamos. Días promedio de pago, ya los tenemos, ¿cierto? Días de cuenta por pagar es esta que tenemos aquí. Periodo promedio de pago, aquí, ¿cierto? Y entonces días del ciclo de caja. El día del ciclo de caja es días de circulación de fondo menos los días de cuenta por pagar. Bien, hasta ahí vamos bien con los cálculos, ¿cierto? Pura fórmula, puro cálculo, y ya después vendremos a hacer nuestros análisis cualitativos de esa información que tenemos ahí. Bastante alto ese días de ciclo de caja, bastante alto. Bien, muchachos, entonces ahora viene y vamos a calcular la rotación de la caja, rotación de la caja. ¿Sobre qué base vamos a tener? Sobre los 360 días del año, ¿cierto? Y lo vamos a dividir sobre los días de ciclo de caja. Los días de ciclo de caja ya nosotros lo calculamos, ¿cierto? Y vamos a ver dónde lo tenemos calculado. Aquí están. Días de ciclo de caja. Aquí lo tenemos. Bien. Días de ciclo de caja. Profe, esos Señor. días de ciclo de caja, ¿eso qué sería? O sea, para que me explique ese días de ciclo de caja. Días ¿Qué de es eso? días de ciclo de caja. Lo que pasa es que, bueno, estos ciclos de caja tienen un peso básicamente, ¿cuánto rota el dinero en el año, ¿cierto? En tu caja, básicamente. Cada 90 días estás tú más o menos recuperando tu cartera, ¿sí? Días de rotación de la caja, imagínate tú. Cada 90 días. Está bastante, bueno, cada 3 meses. Y todo depende de cómo estés también haciendo el proceso de qué. Hombre, el proceso también de tus pasivos en el corto plazo, ¿cierto? Compra de materia prima, todo eso va ahí enfrascado. Los 90 días también los estás utilizando tú para qué? Para pagarle a tus proveedores. Toda esa información que está ahí de la rotación de cartera, uno la utiliza para eso, ¿viste? Los días de rotación de cartera, Eso más o menos, ¿cuántos días tú eso no utilizas? fue porque las compras de crédito fueron el 100%. Bueno, mira tú que casi es correcto, casi es. Tú cada 90 días estás pagándole básicamente a tus proveedores, ¿cierto? El día 90, casi que el día 91, estás utilizando tu caja o estás recuperando tu caja para pagarle a los proveedores tuyos. Así es, ¿ya? ¿Cuántos días necesitas tú para pagarle básicamente a tus proveedores? Mira, los 90 días estás utilizando para pagarle días de ciclo de caja. Estás recogiendo en 90 días la plata que tú necesitas básicamente para pagarle a tus proveedores. ¿Ya? Bastante alto, 3 meses. 3 meses, imagínate tú. Bien, muchachos, entonces vamos aquí con el cálculo del capital de trabajo. Tenemos cálculo del capital de trabajo, fondo de maniobra o fondo de rotación, pero también tenemos el cálculo del capital de trabajo neto operativo, que es otra situación diferente. ¿Oyeron? Muy relacionado, pero tiene una connotación adicional ahí, ¿sí? Para sacar el capital de trabajo neto operativo. Capital de trabajo, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, dice que es de activos corrientes menos los pasivos corrientes, ¿sí? Ya aquí está la información. Vamos a corroborar si realmente estos son los activos corrientes. Bien. Los activos corrientes. Activos corrientes. Activo corriente, miren que tenía un dato allá que no era, ¿cierto? Y el pasivo corriente, vamos a ver
si concuerda con la información que yo tengo por aquí. El pasivo corriente. El pasivo corriente. ¿Listo? Entonces, activo corriente menos pasivo corriente nos da a nosotros lo que es nuestro capital de trabajo. Bien. Capital de trabajo. Bueno, vamos entonces aquí, restamos el valor, capital de trabajo, sale del activo corriente menos el pasivo corriente y tenemos un capital de trabajo de 150.000 pesos. Vamos a ver cuánto es nuestro capital de trabajo neto operativo. ¿Y de dónde sacamos ese capital de trabajo neto operativo? De las cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces, vámonos a las cuentas por cobrar. ¿Cuántos son nuestras cuentas por cobrar? Cuentas por cobrar. Deudores, cuentas por cobrar, clientes, ¿cierto? Y más los inventarios, o el inventario que también lo calculamos, ¿cierto? Balance, inventarios, aquí está el inventario, menos cuentas por pagar a proveedores, menos las cuentas por pagar a nuestros Ahí proveedores. apenas cogió un solo inventario de un año, ¿cierto, profe? Sí, es del último año. Estamos tratando de calcular el capital de trabajo neto operativo, pero del año solamente, del año actual, del año que estamos analizando básicamente, ¿viste? Aquí solamente coloqué el capital, los inventarios, cuentas por cobrar del último año y también el inventario del último año, ¿viste? Y las cuentas por cobrar, por pagar, perdón, a proveedores. Entonces también aquí sí vamos a hacer un promedio, ¿viste? ¿Cierto? De las cuentas por pagar a los proveedores. Bien. Cuentas por pagar a los proveedores. Cuentas por pagar a los proveedores. Vamos a analizar acá nuestro cuentas por pagar a proveedores. Pero es que aquí tenemos las cuentas por... Ah, ya lo tenía hecho, profe, en rotación de cuentas por pagar. No, pero es que aquí las cuentas por cobrar, por pagar a proveedores, mira que tengo aquí unas obligaciones financieras que son proveedores y además de eso, aquí tengo proveedores y además de eso tengo cuentas por pagar, entonces tengo que utilizar estas dos cuentas que tengo aquí, ¿oíste? Cuentas por pagar a proveedores y las cuentas por pagar. Listo, estas dos que tenemos aquí. O sea, no, ni siquiera en promedio, porque esto es una suma. ¿Ya? Aquí ni siquiera es sino una suma. Profe, y ahí no pone las financieras. ¿Cuáles? Puede volverse al balance. Al balance. Sí. Aquí. Sí. Las obligaciones financieras. Las obligaciones financieras, ¿no? No porque esas son ya obligaciones con entidades financieras, con bancos y esas Sí, situaciones. que dice cuentas por pagar a proveedores. Sí, correcto, sí. correcto. Dice cuentas por pagar a proveedores, entonces utiliza lo que son las cuentas por pagar y lo que son los proveedores también. Estos que tenemos aquí, estos dos indicadores, proveedores y cuentas por pagar, ¿listo? Y no es un promedio, ¿vieron? Es la suma de eso. Capital neto de trabajo operativo, entonces, cuentas por cobrar más